Muy bien, buenas tardes. Estamos aquí en una sesión más, el grupo de los Eternautas, animales literarios por donde pasamos, devorando cualquier cosa que se nos pone a nuestro alcance y siempre con una mirada singular, divertida, para mantener esta tertulia de los domingos, en la que hoy nos acompaña una nueva invitada, María José Peña. Buenas tardes, María José, bienvenida. Muchas gracias, un placer estar con vosotros. De la mano de Lázaro tenemos hoy esta presencia de María José aquí para analizar una obra que nos trae David Monteagudo. Buenas tardes, David. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y que comentaremos también, como siempre, el infatigable Lázaro Covadlo. Hola, hola. Buenas tardes. Él siempre aquí, a pie del cañón, emprendedor de estas andanzas que nosotros tenemos y que también le seguimos como grupo. Y que esta tarde nos trae a comentar, David, una obra que ya os adelanto yo, me parece que me ha parecido un cuento maravilloso, delicioso de verdad. Labios contra labios, que está recogido en un libro de cuentos de Nabokov, de Vladimir Nabokov, Una belleza rusa, y que yo creo que David nos trae a esta tertulia con mucha intención, a tenor de lo que hemos leído. Y que dejadme decir como preámbulo que yo me alegro porque ahora antes en la voz en off María José que nos decía que ella no se define como escritora, el resto de los que estamos aquí sí, David, Lázaro Covadlo, yo también cuando está Matías, Daniel Jándula. Ella ha dicho que nos ha publicado un cuento, yo tengo ganas de leer ese cuento, María José, ya te lo digo. Y tendremos la ocasión también de tener hoy, yo creo que es muy importante, la perspectiva de una persona que no ha manifestado, ¿no?, un interés en cuanto a la publicación, ¿no? Por ejemplo, dejo eso ahí como un pequeño señuelo para que David nos presente este cuento de uno de sus autores favoritos, si no su autor referencia, ¿no? David, ¿qué nos cuentas? ¿Por qué nos has traído este cuento y qué nos puedes decir que no nos hayas dicho ya del señor Nabokov, que son muchas cosas, siempre tan erudito tu aportación? Hola, ¿qué tal? Bueno, nada, pues yo he sugerido este cuento de Nabokov, Labios contra labios, que ya es un título que en principio cuando uno piensa, ostras, qué título, ¿no? Un título un poco, no sé, raro, pero luego uno, pues, cuando uno lee el cuento, entonces comprende el porqué. Bueno, era simplemente porque creo que es un buen cuento. Es un cuento yo voy a situarlo un poco, ¿no?, en el contexto de la vida o de la producción literaria de Vladimir Nabokov. Es un cuento de su época berlinesa, de la época que él pasó en Berlín, allí viviendo, que eso es en los años 30 básicamente, ¿eh? Entonces era cuando él había tenido que marcharse de Rusia con la revolución, como ya todos sabemos. Estudió en Cambridge, pero luego ya se tuvo que marchar para Berlín. Y en esa época, en Berlín, que era donde iban a parar muchos rusos blancos, digamos, iban allí en parte por la proximidad, porque había vínculos con Alemania, y muchos iban allí, y por lo tanto había una comunidad de rusos emigrados rusos en Berlín. Había una comunidad importante, y había mucha gente, bueno, pues que escribía, y había revistas literarias ya escritas en ruso exclusivamente, y había todo un público lector, digamos, que leía en ruso, porque era un público ruso, y que incluso leían también revistas literarias soviéticas, tenían curiosidad, ¿no?, aunque en general había, claro, una visión muy crítica con respecto a lo que estaba ocurriendo en su país, pero había mucha inquietud literaria. Y era un lugar en el que, escribiendo ruso, pues podías publicar y podías tener un público lector. Esto es importante. Es importante porque Nabokov es una persona que tuvo que pasarse a la lengua inglesa
en un momento dado de su vida, tuvo que hacer ese ejercicio terrible para él y muy arduo y muy duro, porque quería tener lectores, ¿no? Y un poco los lectores rusos ya se estaban acabando, los rusos emigrados, digamos, pues ya se iban haciendo mayores, las nuevas generaciones ya no eran rusos, ya eran del país de emigración, y en Rusia pues no se le podía leer. Pero bueno, este es un cuento de su época, de su época berlinesa, y es muy curioso ver como un cuento que es de principios de los años 30, en un Berlín de aquella época, entre una comunidad rusa muy peculiar, muy particular, y con una literatura que entonces mucho funcionaba en las revistas en las que iban publicando artículos o publicaban novelas por partes, por entregas, y sin embargo, a pesar de escribir este mundo tan que no tiene nada que ver, lo que tiene poco que ver con nuestro mundo, en cambio es muy curioso, que es lo que ocurre con los grandes clásicos, con las obras potentes, que ahora podemos leerla tranquilamente y lo entendemos todo perfectamente, cuál es el conflicto que ocurre allí, aunque es un conflicto básicamente literario, pero lo entendemos perfectamente, y lo que describe pues es muy comprensible, ¿no? Entonces otra cosa que quería apuntar yo es bueno, que es esta calidad que tiene siempre Nabokov, ¿no? Esta inteligencia que tiene él para narrar las cosas. Hay autores que son grandes narradores, pero que narran así, van contando las cosas y son cosas a lo mejor muy interesantes, pero esta inteligencia para darle la vuelta, para verlo desde otro punto de vista, para jugar un poco con la acción y con los personajes que tiene Nabokov, es muy interesante. Yo creo que es un juego total el que hace Nabokov, en el sentido de que el cuento empieza con un estilo horrible, con una cosa ahí, aquí diríamos carrinclona en catalán, ¿no? Como muy cursi. Perdón, ¿puedes repetir cómo es en catalán? ¿Cómo? Carrincló. Una cosa muy cursi y muy romanticona ahí, y dices, pero bueno, ¿esto qué es? Y es porque resulta que es la obra el protagonista del cuento, digamos, que es un personaje entrañable, ¿no? Y al final Nabokov acaba, claro, porque este personaje está narrando una escena romántica, y él, con las cosas románticas de los sentimientos muy elevados y la naturaleza, incluso se desenvuelve muy bien y escribe eufórico e inspirado, pero cuando tiene que hacer esos personajes desempeñen o hagan unos actos cotidianos, ahí es donde se encuentra unos problemas terribles con cuestiones como abrir una simple puerta o como entregar unas fichas en el guardarropa de un teatro y tal, ¿no? Entonces, al final, Nabokov, cuando acaba el cuento, le da la vuelta y Nabokov nos lo narra él. ¿Cómo lo haría él? ¿Cómo lo haría un buen escritor, no? Porque el propio protagonista, al final, sale de un teatro precipitadamente y tiene que pasar por todos esos trámites de entregar la ficha, recoger un bastón. O sea que es un juego total, un guiño, un juego de espejos interesantísimo. Pero luego está toda la parte humana, ¿no? Porque Nabokov es un autor al que se le ha achacado, se le ha echado un poco en cara el que sea un poco inhumano, un poco deshumanizado, que niega el afecto, que son los personajes que no son afectuosos, que es un escritor un poco desalmado, digamos, ¿no? Que todos sus personajes son unos seres muy tortuosos, muy complicados, pero que no hay afecto de verdad, que maltrata mucho a sus personajes. Y aquí yo creo que este hombre de negocios, empresario, así ya mayor, cincuentón, que tiene esta pasión por la literatura, yo creo que está tratado con mucha ternura, porque es entrañable ver que es una buena persona realmente, ¿no? O sea, ante todo es una buena persona. Entonces, creo que desde el punto de vista humano, pues el cuento tiene mucha humanidad. Yo siempre digo que es un cuento chejoviano, es un poco estilo de los cuentos de Chekhov, aunque Chekhov aún era
Chekhov no es nunca tierno, ¿eh? Bueno, es muy frío, ¿eh? Es muy naturalista, pero bueno, el caso es que aquí Nabokov pues hace una delicioso periplo y nos está describiendo cosas que todos podemos reconocer, ¿no? Que todos hemos en cierto modo, hemos podido probar o hemos probado las mieles y las hieles de algunas cosas, ¿no? Como es estar pendiente de cuando alguien opina tu obra, ¿no? Y cuando la está leyendo te tiene que dar su opinión, o cuando llega ese primer ejemplar impreso, o cuando aparece esa primera crítica, ¿no? Entonces yo creo que está estupendamente definido el personaje, toda su psicología y su forma de ser, queda perfectamente definida sin tener que recurrir a una descripción decimonónica en la que antes de hacerlo actuar te explicarían este personaje cómo es, su pasado, su vida, por qué tiene ese carácter, qué hace. No, aquí te lo pone actuando, ¿eh? Te lo pone haciendo, actuando, reaccionando ante unos estímulos, ante unos impulsos, porque claro, es enternecedor, porque cuando le llegan por fin todos los ejemplares de la famosa revista que él ha contribuido, y suponemos, aunque no lo dice, que muy, muy generosamente, a que se pueda editar, pues él busca y no ve su nombre por ningún lado, ni ve su texto, y lo primero que dice es, bueno, es que quizás en el próximo número saldrá. O sea, es un buen hombre, porque alguien que no fuera una buena persona diría, yo a estos los hundo, ¿cómo se les ocurre no sacarme a mí cuando les sé? Y él es un hombre humilde, es un hombre encantador, ¿no? Pero claro, tiene la cosa esta de ser literato cuando es una persona que no tiene talento, que no tiene ningún talento, que ni siquiera es un buen lector. En fin, es una pasada. Yo, Nabokov, aquí en este cuento, como en tantas otras veces, yo siempre digo que yo con Nabokov conecto muy bien, ¿no? Entiendo muy bien lo que quiere decir y creo que en este cuento todos también podréis haber captado todo lo que quería explicar, ¿no? Con todo lo que quería explicar con este cuento Nabokov. Y hay cosas curiosas, yo ya tiro una primera posible pregunta, que es esa cosa una pregunta o un pensamiento, ¿no? Sobre el tema, que es muy curioso que un hombre de negocios, un hombre que es una persona que es un hombre de negocios que se ha hecho rico, bueno, que es un hombre de negocios que vive holgadamente con un negocio próspero, y que seguro que en su vida como hombre de negocios tiene que ser alguien duro, alguien estricto, que sabe negociar con los proveedores, con los clientes, y en cambio cuando se mete en el mundo este literario es un pardillo total. O sea, es muy curioso esto, ¿no? De que una misma persona que en un ámbito profesional resulta que es alguien triunfador con éxito, y en cambio por la manía esta de que quiere ser literato, en otro ámbito profesional, porque también es profesional, aunque artístico, ahí es una marioneta pobre, es un pelele, y no sé, dejo eso ahí y ahora espero a que José reparta juego y que deis vuestra opinión, o que empecemos a debatir un poco sobre el tema. Bueno, pues está muy bien el escenario que nos has planteado, con varias cosas. Yo he tomado nota de un par de ellas que las plantearé también en mi turno Sí, de palabra. perdona, una cosita que se me ha olvidado, ¿ves? Que el cuento allí en una revista rusa, precisamente en una revista de la emigración, pues él iba publicando cosas. Y cuando quiso publicar este cuento, en principio dijeron que sí, le dijeron sí, lo publicaremos, pero luego en el último momento dijeron, hostia, se nos han roto los moldes que lo teníamos para imprimir y no puede ser imprimido, porque se ve que había muchos personajes que se podían sentir identificados con personajes del cuento este, y no se publicó hasta el año 50 y pico en una editorial rusa, también en ruso, de Nueva York, y en el 71 ya en inglés, en la versión inglesa traducida.
Ya está, puedes continuar. Pues muy bien, pues reparto juego como lo hago habitualmente y doy paso a Lázaro Covadlo para que él nos diga un poco qué le ha parecido este cuento, si también se ha visto reflejado o no en alguna de esas escenas como escritor o a las que haya podido asistir en esos ambientes literarios que a veces se dan también en esos corrillos. No sé, Lázaro, ¿qué te ha parecido Bueno, este cuento? yo en este caso no voy a echar mucha leña porque, es decir, a ver, por principio no tengo, con respecto a este cuento, ningún comentario adversativo, ¿no? Bueno, El cuento me ha parecido absolutamente perfecto, muy bueno, buenísimo, ¿no? Además de terrible, ¿no? Terrible por lo menos para los que nos identificamos con este pobre hombre, ¿no? Que efectivamente, como dijo David, es un triunfador en un plano y el otro es un pobre pelele, ¿no? Y nos identificamos, claro, creo que la mayor parte de los autores vamos teniendo ese tipo de, hemos vivido ese tipo de, no situaciones iguales, así. Por ejemplo, yo nunca tuve que poner dinero para que se publique ninguna cosa mía, ¿no? Pero sí que es terrible, ¿no? Digamos, el trato y la burla que se hace y todo ese tipo de cosas, que por cierto hay mucha maledicencia en los ambientes literarios, en los ambientes artísticos en general, ¿no? sí, Creo sí. yo, pero bueno, es un comentario al margen. Bueno, el cuento me pareció una maravilla y muy bien escrito, muy bien contado, muy bien me ha tenido sobre... Es decir, al principio, claro, es esto que pasa, digo, cuando empecé a leer, digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿No? Pero después enseguida se aclara, lo he leído 2 veces, esa primera parte, para poder aclararme, pero sí me ha parecido una maravilla. Y sí que me ha parecido muy semejante, a mí me ha parecido, ¿no? A Chekhov, ¿no? Ahora, también, y me hace acordar al cuento ese de Chekhov, cuyo nombre no recuerdo, que lo veis, seguramente lo conocéis, y es de ese médico que le llega, que por ser sabe que Chekhov era médico y todo, ya lo sabéis, ¿no? Y que le llega una persona porque su mujer está mal Sí, y acaba de morirse el hijo y tal. sí, No sí. sé si, pero no Ya me sé cuál acuerdo es. el nombre de ese cuento, ¿no? Que es Se impresionante. titula Enemigos, quizá, o algo No, así. no, enemigos Mm. que... Bueno, Sí, sí, pero y ya sé cuál es. Que el médico está en casa con su mujer que se acaba de morir, su hijo. sí, sí, Su sí. hijo acaba de morir por una difteria. Han estado intentando hasta el último momento, está reventado, cansado, hecho polvo, y llega uno diciendo que su mujer se va a morir y luego resulta que es una frivolidad total, que no era nada que Sí, se sí, estuviera claro, muriendo. sí. Y ese cuento es impresionante también, sí, sí. Bueno, y también me hace acordar otro cuento, pero no sé si es de Chekhov o de, ay, ¿cómo se llama el autor de Taras Bulba? Gogol, ¿no? Gogol. Pero no sé si es de Chekhov o de Gogol, es El Capote. A lo mejor El Capote es de Gogol, sí. es de Gogol, ¿no? Gogol, de Gogol. Bueno, Es un también cuento tiene... largo, ¿eh? Es Sí, casi una novela breve, sí. sí, sí. De Bueno, Gogol. pues, Sí. y no mucho más. El cuento me pareció una maravilla. Te agradezco que lo hayas traído. Ahora voy a leer todo el libro este de la belleza esta, ¿cómo es? Pues en el libro este hay otros cuentos muy buenos también. Ya, ya. Y yo Pues creo que, lo voy ya a que os ha leer gustado todo de a este, poco. os recomiendo los otros porque son todos muy buenos, sí. Bueno. Y yo no tengo nada más que aportar, ¿no? Quizás preguntas, así que no Muy sé. bien, pues no es poco lo que has dicho, Lázaro. Seguro que durante la tertulia van saliendo algunas cosas más. No, pero siempre viene bien hacer un comentario adversativo, pero esto como Es difícil sacarle faltas a este cuento, la verdad. Pero bueno, este no, quizá no, es demasiado perfecto. algunos... No hay derecho a ser tan perfecto. Bueno, ¿qué te Bueno, parece entonces a ti, María José? No te sientas condicionada ni presionada, ¿eh? Si a ti no te gusta No, el cuento, dale, porque aquí no no, hay... sí, sí, es cierto. Vosotros, no sé tú, pero ellos dos, Lázaro y David, lo han contemplado desde el punto de vista de dos autores, de dos escritores, se han visto Claro, reflejados. sí, claro. sí, Hay un por supuesto. proceso, Sí, sí. hay un proceso de corrección,
de edición, de publicación, que ellos han podido seguir de una manera casi personal, Sí. comparándolo con lo que les sucede a ellos mismos. No es mi caso, no es mi caso. Yo lo he visto desde el punto de vista de la lectora, sencillamente. Entonces, quizá le he visto otros perfiles. Por ejemplo, yo he reparado en que me hubiera gustado, pero claro, no le voy a mandar yo la plana a Nabokov. Me hubiera gustado que se aproximara un poco más al escenario berlinés en el que están sucediendo cosas importantes y no le interesa. Lo que le interesa es la creación literaria, el cuento literario. No recoge nada, ni del fenómeno de los exiliados y emigrados, ni de la inquietud social que debe percibirse en aquellos años, los años 30 debe ser, o muy próximo a los años 30. Es en los años 30, sí. Sí, aquello es un hervidero y sin embargo pasa por encima. Eso no es interesante. Bueno, supongo que es interesante en su biografía, ¿no? Ha escrito 2. Por lo tanto, ya habrá otros caminos por donde interpretar esa visión que él tenga de esa situación. Pero desde luego en el cuento pasa por encima. No creo que la situación de este escritor tan simpático, al que todos contemplamos con simpatía, porque verdaderamente es un hombre, es un buen hombre, como tú decías, David, ¿no? Pero no creo que la situación de este hombre sea la más corriente entre aquel magma de exiliados que debía haber en Berlín en aquellos momentos. Y sin embargo, él se detiene ahí. Esa es la que le interesa. Eso me ha sorprendido un poquito. Pero claro, ya os digo, yo no es que pretenda marcar cuál deba ser, hubiera debido ser la trayectoria de exposición que él tuviera, ni muchísimo menos. Solamente que como lectora, pues lo percibo. Veo que le interesa mucho más la creación literaria y todos sus resortes, todo lo que la acompaña, que el ambiente en el que viven esos creadores literarios. Eso por una parte. Después, sí, me gusta ese juego, me ha recordado a Las Meninas, me gusta ese juego de una historia dentro de otra historia. Es metaliterario, sí. Sí, es muy propio del creador literario, realmente, del que disfruta creando, ¿no? Eso también me ha gustado verlo. Y luego, pues he visto una cierta ironía muy presente, todo lo enjuicia un poquito con una cierta burla pequeña, sin herir, pero una cierta burla y una cierta distancia. Me ha parecido que para él era un juego. Para el autor, para Nabokov, era un juego esto. Y por supuesto estoy luego completamente de acuerdo en todas las apreciaciones que habéis hecho. Es un hombre que se detiene mucho en el detalle, es muy minucioso, busca la palabra exacta, exactamente lo que quiere decir y da, en fin, hasta que la encuentra. Porque es eso lo que quiere decir, es esa palabra, es ese giro y no otro. Y toda esa precisión, ese amor al detalle refleja lo que es, el gran escritor que es. Y no sé, supongo que hay más cosas, pero ahora mismo pues bueno, no me van saliendo. Yo tengo respuestas por alusiones, porque sí. Aquí estoy como defensor, como el abogado defensor de Vladimir Nabokov. Entonces, claro, has dicho cosas claves, ¿no? Yo no soy el fiscal, ¿eh? Yo no soy el fiscal, ¿eh? No, es que es curioso porque has dicho que en el cuento no hay interés o no se muestra interés
por el entorno social, político del momento, que era realmente era un auténtico hervidero. Allí está La República de Weimar. La República de Weimar, la inflación terrible, el nacimiento del nazismo y todo eso. Has dicho eso y esa es una de las características del propio Nabokov. Y luego has hablado de la ironía, una cierta burla y también. Entonces, el Nabokov, el caso es que él era ya conocido, o era famoso por un desinterés, por un desinterés un poco que algunos se lo achacaban y le decían que no estaba bien eso, que tenía por todo lo que era política, por toda la cuestión esa, y su interés era puramente literario, siempre, ¿no? Él tenía esto como una máxima de vida y de creación literaria. Nunca se preocupó, no fue de los que protestaron porque le habían quitado todo el dinero, Sí, que lo sé. él pertenecía a una familia muy acomodada y nunca se quejó de eso, a pesar de que tuvo que trabajar bastante duramente, vivir en unas condiciones en algunos momentos bastante precarias. Él nunca se quejó, ni tenía un interés por la política ni por nada de eso, ¿no? Su interés era exclusivamente en la creación literaria. Pero claro, si uno lee, esto es, digamos, un cuento que está incluido en un libro de cuentos. Si uno lee todo ese libro de cuentos, os invito incluso a que lo leáis, pues con ese libro de cuentos ya salen personajes alemanes, berlineses, y ya se está dando mucha información. Si uno lee todas sus novelas de la época berlinesa, que son las novelas que escribió en lengua rusa, en su propia lengua, que para muchos exquisitos dicen que es lo mejor realmente, o sea, mejor que luego Lolita y que todo eso, y que Pálido Fuego y que Ada o El Ardor, son sus novelas berlinesas escritas en ruso. Si uno lee todas las novelas berlinesas y lee todos los cuentos, al final te haces un fresco porque es que resulta que sí, pero claro, eso que tú pedías, eso que tú le pides, eso que tú, María José, le pides a un cuento de 10 páginas, hombre, yo creo que eso hay que pedírselo a una novela, en todo caso, que es el género ideal para explicar eso, cuando un cuento en realidad precisamente es el género que se puede centrar en la experiencia íntima, unívoca, en una cosa, es casi como un poema, un buen cuento, digamos, ¿no? Es una cosa muy concentrada, pero yo os puedo asegurar que yo ahora sé bastantes cosas y podría hablar bastante rato seguido sobre el Berlín de entreguerras, sobre todo desde los años 30, por lo que he leído de Nabokov, que es el único autor que estaba ahí en ese momento, al que he leído yo, quizás otros también, pero el que he leído en más profundidad. Y a pesar de su desinterés por temas políticos y por todo eso, pues si lo lees, al final te haces una idea, ¿eh? Porque por supuesto. la literatura se aprende muchas veces más historia que en los libros de historia realmente, ¿no? Yo siempre digo que incluso la pintura. Con las obras de Otto Dix, yo también, aprendo mucha historia. Yo siempre digo... Otto Dix, que me encanta, sí. Sí, ¿verdad? Yo también, a mí también. Bueno, todo el expresionismo alemán de esa época. Sí. Sí, perdón. No, que yo, es una cosa que siempre digo yo, que una cosa que suelo decir, es que yo sé mucho más, o sea, conozco mucho mejor lo que es la Rusia del siglo XIX, mucho mejor que la España del siglo XIX, por la sencilla razón de que escritores españoles del siglo XIX, de novela, digamos, hombre, no hay grandes cosas, hay algunos, y en cambio rusos tienes a Gogol, tienes a Tolstoy, tienes a Dostoyevsky, tienes a los grandes, ¿no? Y como he leído mucha literatura rusa, pues yo me he hecho una composición y yo podría explicar muchas cosas sobre la Rusia del siglo XIX, cómo funcionaba, cómo era la sociedad, y en cambio de la España de la misma época, pues no tanto, porque he leído muy poca cosa sobre aquella época, o sea que se aprende, y con Nabokov también, ¿eh?
Solamente que en este cuento en concreto es un cuento metaliterario, ¿eh? Es un cuento que trata sobre la literatura, entonces se ha centrado más aquí. Pero en el Sí, mismo bueno, libro os recomiendo cuentos como por ejemplo uno que se titula Leonardo, el Leonardo. Os recomiendo este cuento porque es una impresionante, como lo diría, un augurio, casi una predicción del nazismo y de la violencia, que bueno, es una cosa que es muy no. interesante. Hay que leerlo también como libro completo si se quiere buscar un poco más una información de Sí. estos aspectos. No, sí, pienso leerlo todo, por supuesto. Y tampoco lo decía en plan de crítica. Ya ves que voy a criticar yo de Nabokov, ni mucho menos. Solamente, bueno, pues que me había... Que lo Me echabas en había falta, echabas en falta ese tipo de sí, un lección. ligero apunte, aunque un ligero apunte, para situarnos bien al lector, para que supiera el mundo que subyacía. Claro. Nada más. Claro, eso, el que ya conoce todas sus novelas de esa época, pues rápidamente se sitúa, ¿no? Y luego el tema de la burla y de la ironía que tú dijiste, esto también, esto sí que podía ser un defecto casi de él, porque siempre también se le decía que era un tipo un poco arrogante, porque era muy irónico con el mundo que le rodeaba, siempre veía la mediocridad, la vulgaridad, y él tenía un cierto talante aristocrático, pero de una aristocracia cultural, de una aristocracia, un gran refinamiento en su afición por la literatura, en su conocimiento de la literatura rusa, de los ritmos, de la poesía rusa, del el tetrámetro yámbico, bueno, una serie de cosas que era, y sí que era un poco, a veces un poco despectivo, un poco irónico, un poco burlón con lo que él consideraba la vulgaridad. Entonces ahí sí que has acertado un poco con uno de los aspectos un poco discutibles de su personalidad artística, pero bueno, como él era muy bueno realmente, no era un genio. Bueno, pues después de que hayáis expuesto vuestros pareceres en relación a este cuento, yo tengo que decir que Nabokov es un autor que me ha interesado fragmentariamente, lo he disfrutado mucho con obras quizá más populares como Lolita, y quizá no tanto en otras como Ada o El Ardor, y mucho en algunos cuentos y otros no me han interesado tanto, quizá porque creo que es un autor de una altísima inteligencia en todo lo que hace y porque probablemente yo no acabo de conectar bien con ese juego de resonancias que a veces nos propone, pero sí en este texto que después de la confusión de esa primera página, donde aún no queda algo desconcertado con respecto al arranque, que tiene un arranque muy singular, ¿sí? Que yo, si tuviera que sacarle alguna falta, habría preferido un poco más de hiperrealismo y que lo que pone que tiene que ir tachado fuera tachado de verdad. Pero bueno, al margen de ese pequeño matiz, uno entra muy fácil en ese juego que propone, en ese juego metaliterario y que yo creo que además, no al final del cuento, sino mucho antes, el cuento queda resuelto apenas a las 3 o 4 páginas en un pasaje de estos personajes que él nos propone, que los vemos al principio saliendo de este teatro apresuradamente por esa pasión despertada, ¿no? en ese encuentro fortuito y azaroso y que tan intenso es cuando se produce o se ha producido, todos los que hemos tenido pues esa suerte a lo mejor de conectar mucho con una persona y que la llama, por lo menos de la atracción física, ¿no? se haya encendido y uno quiere ir con urgencia a ese encuentro, pues yo creo que luego, a posteriori, cuando ya esos amantes o esa pareja que recién va a empezar, ¿no? Han dado y ha dado ya algunos pasos y nos muestra un pequeño pasaje, yo creo que ahí se resuelve todo el conflicto que nos plantea en este cuento, o por lo menos algunos de ellos, porque aunque David ha dicho que él nos sitúa ante un conflicto literario, yo diría que eso es la mera anécdota del cuento. Quiero decir, el cuento nos sitúa, es cierto, ante un embrollo, porque aunque no lo habéis dicho con ese matiz ninguno de vosotros, a mí sí me lo parece que hay una cierta mala intención por parte de estos personajes que de alguna manera le tienden un cebo a este empresario que tiene ganas de publicar, y en realidad él es más bien víctima de una estafa
Y Sí, conecta sí, eso sí. con lo que ha dicho David antes de su ingenuidad. Yo no lo he visto como un buen hombre, ni mucho menos. Lo he visto como un hombre ingenuo, un primo. Esto en el argot barcelonés se le diría un primo, ¿no? A este que en el bar lo enredan y acaba siempre pagando las rondas y a base de chascarrillos y chanzas lo involucran a veces en juegos en los que siempre acaba, ¿no? Mal parado, pagando la cerveza o los cubatas de todos y incluso luego es el hazme reír y hay toda una serie de bromas y un mundo oculto a sus espaldas. Bueno, esto en el ámbito literario es lo que nos muestra con respecto a este empresario, que sí sorprende que tenga esa condición de persona con capacidad para conseguir un sustancioso contrato con el municipal para poder alicatar, ¿no? Todas las estaciones o algunas estaciones de metro, y por otro lado se desviva, ¿no? Y no sea capaz de ver cosas que el lector sí ve, ¿no? Eso creo que es uno de los grandes méritos de este cuento, de cómo ese narrador nos sitúa en ese plano donde al final, sin que se nos diga, sin que se nos muestre, el lector acaba concluyendo verdades que son opacas para este empresario con pretensiones literarias y que, bueno, en el fragor de ese enamoramiento que tiene con la literatura, ese deseo por ser reconocido y por ser publicado, pues obviamente acaba perdonando cualquier felonía de los que tiene, al perdonarme la complicidad ahora con David de una conversación que hemos tenido estos días, ¿no? Con esta palabra, ¿no? de los que tiene a su alrededor. Es un juego muy interesante por ese juego de espejos y de resonancias. Yo no sé hasta qué punto también aquí Nabokov no hace ya un ejercicio, no sé si se está riendo de alguien o en realidad hace un acto encubierto de humildad y nos muestra algunos de sus desasosiegos, que posiblemente también los tuvo cuando pretendía un reconocimiento intelectual y literario y quizá no lo tenía. Pero yo, más allá de esa anécdota del conflicto literario que está, ¿sí? Y que luego nos llevará a otro derrotero que yo querría plantear, para mí me parece más un conflicto existencial que literario, ¿no? A mí este cuento me conecta, ¿no? con esta adhesión, este deseo casi enfermizo, ¿no? que tenemos los escritores. Quizá yo me sitúo en un plano todavía anterior, pero yo me he visto reflejado, ¿no? en muchas de estos pasajes de este autor, ¿no? en el que está anhelando pues un comentario acerca de su obra, o el más mínimo detalle sobre una coma aquí o un punto y seguido allá, si este adjetivo está bien elegido o no, y alguien quizá con criterio, en este caso es un periodista al que le lee, ¿no? la obra, porque al final es un tipo malvado, ¿no? y uno se ciega ante eso, ¿no? Como los elogios y también las críticas a veces te pueden, en fin, hacer perder la perspectiva de tan inmerso como estás en la necesidad de reconocimiento. Eso te sitúa en un lugar que no es muy distinto del adicto, de la persona que sufre algún tipo de adicción, ¿no? Sea del tipo que sea, en el que tiene una mirada, un foco muy sesgado, ¿no? Muy reducido y vive como un ataque personal, una indignidad, cualquier cosa que le digan en contra de su comportamiento, ¿no? Y cualquiera que le ayude a seguir manteniendo su adicción, pues de alguna manera lo ve siempre como un aliado. El tipo enamorado o la mujer enamorada, el hombre enamorado, no deja de ser en ese momento de la pasión amorosa alguien que sufre una adicción. Es decir, toda la sintomatología, lo que pasa es que obviamente como está contextualizada, ¿no? En un entorno benigno, uno no se da cuenta, pero estar enamorado es estar enfermo, en un sentido patológico Sí, del supuesto, sí, término. sí. Obviamente Se ese llama enamoramiento... dependencia emotiva, ¿no? Sí, es algo, uno está ¿no? en vilo por una llamada, significando una mirada cuando se produce o cuando no se produce. Y yo creo que no es muy distinta, ¿no? Esta relación que nos plantea el autor con esa necesidad, con ese deseo de reconocimiento y de alcanzar un público y también con la persona que está enamorada. Yo creo que el cuento esto lo resuelve de una manera muy elocuente. Me lo he marcado aquí en la página. Bueno, os había dicho antes, pero no, después de
a la mitad del cuento, en la página 37 de la edición que os he pasado, ¿no? Y me vais a permitir que os lea, en fin, el pequeño pasaje donde yo creo que el cuento resume la esencia del conflicto que plantea a través de los personajes con los que lo arranca, ¿no? Y dice, Dolinín sostuvo una conversación de corazón a corazón con Irina. Ella le dijo que jamás lo abandonaría porque apreciaba demasiado su bella alma solitaria, aunque por desgracia pertenecía físicamente a otro, y Dolinín agachó en silencio la cabeza. Bueno, yo creo que esto resume muy bien, ¿no? El lugar en el que queda el autor muchas veces, ¿no? Expuesto, incluso cuando un autor, esto lo podrán decir mejor Lázaro y David, ¿no? Cuando uno encuentra un editor que confía en él, que admira su obra, que ve un potencial, que, en fin, que le reconoce ese mérito, ¿no? El esfuerzo de muchas horas de soledad, de estrujarse y levantarse los sesos, de volcar, no solamente hacer un ejercicio de inteligencia, sino de volcar ahí, como decía García Márquez, las tripas de uno y exponerse, y porque se expone uno no solamente en cuanto a la producción literaria, sino que toda producción literaria en el ámbito de la ficción normalmente está impregnada pues, de nuestros propios fantasmas, de nuestras propias obsesiones, miedos y otros condicionantes. Entonces, claro, cuando uno se desnuda de tal manera queda muy expuesto, ¿verdad? Y yo esto lo digo más de una manera elucubrativa que por pura vivencia, porque a mí, no sé si por suerte o por desgracia, yo lo vivo como una desgracia, todavía no me ha pasado. Yo no he tenido un editor que quiera publicar mi obra, yo no he tenido un editor, ¿no? Que me haya, en fin, alimentado la oreja, que me haya ensalzado, pero me imagino que son muchos los autores que se han visto en esa época, en uno de sus momentos de esplendor, ¿no? En los que un editor sí, ¿no? Durante un tiempo los ha estado adulando, los ha estado cortejando, ¿verdad? Y les ha brindado las... Y al cabo de unos meses o de un año, ¿no? ¿verdad? Ese editor tiene otras novias y otros novios a los que atender, ¿no? Y ese día tú vas a la exposición o vas a ese acto literario y ya no eres, ¿no? Su amante preferido o preferida, ¿no? Ya eres alguien que, bueno, que sí, que pasó por su lecho, permitirme la metáfora, el símil, pero que ahora ya anda en otros calores, ¿no? Y a ti obviamente no te despacha con vientos destemplados, pero ya no te puede hacer el mismo caso. Y no deja de ser muy distinto, ¿no? De esta Irina cuando le dice a Dolinín, ¿no? Que obviamente que lo tiene presente, ¿no? Y que sí, que está por él y que no lo olvida y que de alguna manera tiene un hueco en su alma, pero en fin, que su cuerpo pertenece a otra persona, como siempre va a pertenecer a otra persona, ¿no? El cuerpo de un editor que se va a entregar aquello que cree que en aquel momento le va a aportar, pues no sé, los jugos más deliciosos, ¿no? Bueno, yo creo que el cuento plantea esto, que a quien tiene pretensiones literarias, como es mi caso, nos hace cuestionarnos muchas cosas y nos ciega completamente la mirada, porque a mí, ante eso, ¿no? Con respecto a lo que decía María José antes, pues en fin, que ni me lo he planteado, que me daba igual si esto estaba en el Berlín de los, ¿no? de los años de entreguerras, entre los años 20-30, o esto hacía referencia al Manhattan de los años 50, me daba igual, a mí lo que me estaba interesando era esa dimensión, ¿no? de esa persona ávida por un reconocimiento por parte de alguien que se lo puede brindar, ¿no? Por lo tanto, para mí ahí está el núcleo del cuento, resuelto de una manera magistral, porque tampoco es que venga a ser sentencioso, pero sí, en fin, nos encamina hacia un lugar que es el de la aceptación, de la resignación. Los autores siguen, la mayoría, entrando en un juego que es el de que si no te publica un editor, tu obra no vale, y eso que ahora hay muchos mecanismos para que incluso autores que podrían vender por ellos mismos su obra completa sigan confiando en los editores, y por lo tanto tú necesitas pasar por esa bendición casi eclesiástica de reconocimiento, y si no pasas por esos cánones, obviamente el valor de tu obra es mucho menor, ¿no? Así que las editoriales obviamente están pendientes de aquellos que consiguen vender mucho por estos nuevos cauces, llámese Amazon o otras vías de autopublicación, que las hay también, ¿verdad? Y que nos sitúa en un espacio también interesante para mí, que este cuento lo pone muy encima de la mesa, que es la relación que hay entre la literatura y el dinero.
o si me permitís, lo artístico y el dinero, ¿no? Bueno, esta precariedad propia, bueno, que no creo que fuera el caso de Nabokov, pero sí de muchos artistas y escritores que han tenido que vivir míseramente porque es muy difícil conciliar, ¿no? una vida acomodada con la literatura cuando uno no consigue ser un autor ampliamente leído, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo el tiempo va corriendo, ¿no? O sea, yo pues aquí soy el más joven de los cuatro y podría tener una perspectiva más bondadosa al respecto, pero uno va corriendo y entonces, o sea, la vida va corriendo y uno está en ella y uno se pregunta si debería estar haciendo de empresario, si es el caso de este señor, o entregado completamente a la literatura y a su adicción y a su pasión. En fin, son conflictos que yo creo que tocan mucho con la existencia de uno, con la neurosis propia de cada uno, y que muchos escritores compartimos, ¿no? Con esa necesidad de reconocimiento, que no sé qué molécula o qué cuerda ha quedado desatada en nuestra trayectoria vital para que, bueno, uno pueda vivir esta circunstancia con respecto a su producción literaria sin ese desasosiego, ¿no? Esta es mi visión, ¿no? La de un autor que de momento pretende, ¿sí? Que va construyendo su obra, pero que tampoco no ha conseguido una mirada, ¿no? Por parte ni el interés de un editor, y que cada vez soy más escéptico con respecto a eso, y que no sé si en realidad eso al final acaba construyendo trayectorias o las acaba torciendo, ¿no? Yo creo que, y con esta reflexión ya acabo, en la medida en la que un autor pueda hacer su obra de la manera más independiente posible, consiga, ¿no? Si es que así se lo propone, ¿no? Porque es muy grande marcarle las pautas al mundo editorial, hacer lo que le dé la gana, es cuando verdaderamente una obra de alguien se construye con toda su esencia, ¿no? Porque tampoco son pocos los que una vez publicados tienen que someterse un poco o mucho a las indicaciones de quienes los publican, y eso también va torciendo por ahí a lo mejor trayectorias que habrían cogido derroteros más interesantes. Bueno, esta es un poco mi reflexión con respecto al cuento, que es obviamente... Me parece una reflexión fantástica, buenísima, buenísima, buenísima. Pues gracias. Y además, porque es muy honesta, o sea, es... Pero además, y muy profunda, es decir, que además te presenta a ti y representa, no por representar, sino presenta de nuevo a Nabokov. Si un cuento como ese de Nabokov permite llegar, que uno se sienta tan tocado por eso, ¿no? Evidentemente tiene que ser bueno, porque eso es lo que pretendemos, cuando escribimos, que el lector se sienta tocado, que se sienta identificado. Yo creo que no solamente es una cosa de los autores literarios, lo que tú has dicho, la necesidad de reconocimiento. Yo creo que pasa con todos los que se dedican al arte, o mejor dicho, a la creación. Es decir, con los artistas plásticos, con los músicos, con los directores de escena o directores cinematográficos y con los actores, etc. No, pero es realmente, y finalmente sí, es eso de ser reconocido, incluso supongo que un obrero tornero, es decir, si es bueno y si se dedica a su trabajo, querrá que le reconozcan que las piezas que él hace son buenas, así que no, me parece fantástico, muy buena reflexión. Pues te agradezco el elogio, de verdad. Y, en fin, y no tengo mucho más que decir. No sé tampoco. A mí también me gustaría apuntar que efectivamente me parece muy interesante tu reflexión y es me parece a mí, una de las múltiples caras que presenta el relato. El relato se puede ver desde muchas perspectivas. Y fíjate que, a mi parecer, cada uno lo vemos desde la propia. Y, sí, desde la propia. Y nos sentimos más apresados en él, en el relato, a medida que participamos más de una visión de las que se exponen allá. Tanto Lázaro como David se han visto muy reflejados en el proceso de la creación, me parece a mí, por lo que habéis dicho, ¿no? El proceso de crear, corregir, publicar,
en todo lo que se expone en este relato. ¿Tú te has sentido más identificado con lo que más te afecta? Y es la frustración que al final se genera cuando el ansia que se persigue no llega a cuajar. Cuando se escapa la posibilidad de publicar y ese ansia forma parte, no forma parte, es nuestra esencia, nuestro deseo, lo que queremos. Yo lo he tenido que ver desde el punto de vista de lectora. No porque no me interesen los demás, claro que me interesan. Es que yo ya no me puedo poner en ellos. Entonces de tengo que lectora y de mirar. historiadora también, ¿no? Bueno, lo de historiadora del arte realmente nunca he ejercido como tal. Estudié y muy agradecida porque me hizo ver una visión del mundo distinta. ¿Qué me faltaba? Siempre agradeceré haber hecho esa carrera, pero bueno, no he ejercido nunca de historiadora del arte. ¿No? Digo de lectora porque yo ya no puedo pensar en el proceso de creación, ni tampoco en el de frustración, porque en los años de creación estuve en otras historias. Por lo tanto, el punto de vista que me queda para ver es el de lectora. Y ahí es donde yo me sitúo. O sea que en realidad todos vemos un cuento en la medida que participamos de él, de algún aspecto de él. Casi siempre nos ocurre en todo, pero en este lo he visto muy claro. Sí, yo creo, bueno, perdona, pero esto, el comentario que ha hecho ahora María José es muy acertado y es un poco lo que estaba pensando yo también, ¿no? En el sentido de que veo que José pues ha entrado al trapo en el tema ese de el escritor, bueno, lo que ha dicho ahora un poco María José, ¿no? Pero quizás para mí particularmente no es el tema principal, o al menos yo lo que yo valoro, en lo que yo entro más es en otra cuestión. Aquí yo creo que lo que está diciendo Nabokov es que lo que está diciendo, y de forma muy, sin decirlo en ningún momento, o sea, un narrador que no da su opinión, que está narrando unos hechos, es que este era un escritorastro, un escritor infame, un hombre que, o sea, infame, ¿no? Y entonces nos lo demuestra encima con unas muestras de su prosa, ¿no? En las que precisamente con muy mala idea, ¿no? Pues está poniendo todos los defectos de esa prosa, de ese tipo o sea, de ese tipo de novelas, de ese tipo de literatura, y en cambio es el contraste de esa persona que es un escritor nefasto y que en cambio humanamente es un bendito un poco, ¿no? Un hombre porque es que hay muchos detalles, porque fíjate que cuando por fin se lo publicaban y tiene que firmarlo con un seudónimo, pues pone un seudónimo que es como un acrónimo, un juego de palabras con el nombre de su difunta esposa. Él siempre conserva como una fidelidad con su esposa y todo eso, es un hombre solitario, y cuando crea al héroe de su novela, Dolinin, ¿no? Dolinin, cuando crea el personaje, pues es un personaje que es un poco como él, ¿no? Como siempre ocurre, y es alguien que al final digamos que no se tira a la chica, sino que es muy respetuoso y tal, y que al final le acaba dejando y se acaba suicidando y una cosa muy... Pero lo que después de nombrarla heredera. Sí, exacto, heredera. Entonces lo que yo creo que está muy bien es cómo está descrita la personalidad del hombre este, que acabas conociéndolo perfectamente, ¿no? Sin dar ningún dato, solamente al principio dicen Dolinin, el personaje, era inmensamente rico, sin que sepamos en ningún momento cómo ha conseguido esa fortuna y tal. Y el real, ¿no? El autor era bueno, dice, era el empresario, el jefe de una empresa que hacía cuartos de baño, que montaba cuartos de baño, y ya está, no dice nada más. Y todo lo demás es como
cómo se comporta este hombre, ¿no? Entonces es un hombre que dice de pasada que cuando estaba dictándole a una mecanógrafa en su propia oficina, dictándole el texto, el hombre se entusiasma, que es muy propio de los escritores malos, que son muy sinceros todos, ¿no? Y que se emociona cuando lee su propia obra y hasta saltársele las lágrimas, y está dictándoselo a una mecanógrafa y el hombre está gritando ahí de emoción cada vez más. Y entonces las otras mecanógrafas que están, otras secretarias, dicen, ahí va, ¿y cómo es que hoy el jefe este, que es tan afable normalmente, un hombre tan agradable, está hoy gritándole a no sé quién, a ver qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? Entonces, cómo va soltando esas cosas, esos detalles, y tú comprendes que es un empresario, que es un hombre que ha hecho dinero, que tiene un hijo que ya va por su cuenta, que está estudiando en la universidad, que es viudo y que es una buena persona, o sea, y por supuesto es un primo. En eso estoy de acuerdo con lo que dijo José, porque esta es la historia, entre otras cosas, de un timo, porque este hombre estaba dispuesto ya a autopublicarse Labios contra Labios, autopublicar su novela, cuando el sinvergüenza ese periodista, que es un sinvergüenza y que es un aprovechado, probablemente escribe bien o escribe mejor, y es un hombre que como escritor, al menos periodista, también escritor, como literato, pues es un hombre que escribe bien, que no es malo, y en cambio, como persona, pues ese hombre que pensaba autopublicarse y que se gastaría X marcos, X dinero en autopublicarse, acabará gastándose mucho más para sacar a flote esa revista literaria que ya estaba hundida, con unas donaciones muy generosas, y luego además comprende que para que su texto vaya sacándolo poco a poco en esas revistas, que encima son unas revistas que salen cada 4 meses o cuando se puede, pues comprende que va a tener que continuar pagando por eso y estar dando dinero para unos sinvergüenzas, ¿no? Entonces, claro, es muy fuerte la historia, ¿no? Pero es una buena persona, yo creo que es un hombre bueno. No sé. Sí. Y el momento último de la tragedia, de la decepción, es dramático, ¿eh? Sí, el momento sí, en que él advierte el engaño, cómo se han burlado de él. Ese es un momento... Es muy duro. Porque Sí. el momento ese en el que tú dices, ahora el hombre tendrá una dignidad, ¿no? Y sí que la tiene. En el primer momento dicen, por favor, déjeme, esto me da asco, qué asco, de verdad, no puedo soportarlo. Y se marcha. Pero luego, cuando está afuera y tiene que volver a por el bastón que se ha dejado, empieza a reflexionar y acaba concediendo con toda esa miseria moral por el capricho, por la ilusión, ¿no? Y de poder eso, y dices, al fin y al cabo, los viejos tenemos que pagar por nuestros placeres, dice, ¿no? Que es una frase terrible, yo creo también. Y ves que no, que tiene un arranque de dignidad, de que es una cosa impulsiva, que sale de forma instintiva, sentir un rechazo, casi una náusea al descubrir ese comportamiento, pero luego acaba concediendo y dice, no, pues mira, sabes que al fin y al cabo, claro, todo eso es una reacción humana que está muy bien descrita, solamente con unos comportamientos concretos, sin explicar nada, ¿sabes? Y ya está, no voy a enrollarme más. Muy bien, Lázaro, ¿qué ibas a decir tú para ir concluyendo? No, una tontería, no, que el bastón también tiene mucho protagonismo. Sí, claro. Es que el bastón, al principio hay un problema con el bastón del protagonista de la novela esa pésima, ¿no? Que no sabe como ya dijo que tenía un bastón, porque además se recreó en la descripción del puño del bastón dorado, que eso le dio juego, y dijo, pero luego no, digamos que no calculó, no pudo sopesar que eso le iba a traer problemas luego, porque cada vez que ese hombre salga de un sitio tiene que ir con su bastón, y cuando tiene que cargar con la chica, con el cuerpo joven y turgente de la chica y tal, el bastón, ¿dónde lo lleva? Claro, yo creo que es buenísimo esta ironía cruel, porque
es una ironía que tiene mucha crueldad también. Pero claro, es estupendo, ¿no? Como se mete con un pobre escritor que es un escritor muy malo, y probablemente Nabokov pensaba que un escritor malo, pues que el tío se merece todo eso que le hacen, probablemente porque era un tipo bastante arrogante, pero bueno, aún así no está exento de cierta ternura, como yo digo, y el personaje, pues el personaje desde el punto de vista moral es un bendito, ¿no? Es muy buena persona. Bueno, Muy así lo veo bien. yo. Pues no sé si queréis decir algo más como colofón, y si no, pues despediremos la tertulia intensa, como siempre, alegre por momentos y siempre apasionante. Lázaro, ¿alguna cosa más? No, solamente creo que no hemos nombrado el cuento, digo, para nuestros oyentes, la numerosa masa de nuestros oyentes, que se llama Labios, sí lo hemos nombrado, sí, Labios Sí que lo hemos nombrado, sí. sí, Labios contra contra labios. Labios contra labios, que está en el libro de cuentos Una belleza rusa. Exacto, perfecto, sí. Pues Así seguiremos disfrutando de la belleza de Nabokov y de esos cuentos, seguramente. Y yo me aventuraré con alguno más, porque la verdad es que me ha gustado muchísimo. María José, muchas gracias por habernos acompañado, y Un placer. para cuando quieras, aquí estamos. Yo seguiré esperamos en la próxima, ¿no? sí, enviándote te incluyo en los enlaces, y adelante, siempre que quieras, aquí estaremos los asiduos y los eventuales. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. David, pues hasta la siguiente entonces, ¿sí? Venga, Chicos. chao, que vaya bien.